Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es temas legales básicos para emprendedores. Para conversar sobre este tema quise invitar a Juan Ñahue. Él es especialista en propiedad intelectual y protección al consumidor y va a compartir con nosotros un montón de tips importantes en el momento que hacemos un registro de marca, que creamos una página web, que tenemos una base de datos de clientes, cómo la usamos, el tema del libro de reclamaciones, que son detalles que a veces no conocemos muy bien y que podemos usar a nuestro favor o nos pueden traer problemas y necesitamos conocer cómo funcionan. Aparte, algo que me ha encantado de Juan es que él ha sido parte de Indecopy por muchos años y de hecho también asesora a emprendedores en todos estos temas. Entonces nos va a venir a dar tips así directo al grano que los puedan ayudar a ustedes a resolver dudas que a veces uno tiene cuando crea una marca, por dónde empiezo, qué hago, cuáles son los procesos para registrarla, etc. Así que vamos a ver todo lo que nos va a decir y estoy muy contenta de estar aquí contigo, así que bienvenido, Juan. Hola, Jimena, mucho gusto, encantado de estar en tu programa y efectivamente vamos a compartir información valiosa para los emprendedores, para saber los aspectos claves para un registro de marca exitoso, también lo que es protección al consumidor y algunos otros aspectos legales en realidad bastante importantes para los emprendedores y para toda tu audiencia. Lo máximo. Y cuéntame un poco sobre ti para las personas que nos están escuchando, que no te conocen, ¿qué has estudiado? ¿Cómo así entraste a este mundo legal? Tu trayectoria profesional, el tema de tus asesorías a emprendedores para que te conozcan un poquito más. Bien, yo soy abogado, en realidad gran parte de mi experiencia es en el sector público. Okay. Sin embargo, siempre he tenido esa pasión por ayudar o enseñar y también difundir contenido legal. Y es por eso que he sido parte de incubadoras de universidades en la cual pues, brindaba asesoría de manera gratuita en aspectos de mi especialidad. Y también genero contenido de forma legal. Desde el año 2020, en realidad, a razón de la pandemia, surgieron mucha normativa, ¿no? Entonces, lo normal era que los abogados compartían la información completa, llena de complejidades. Y yo dije, en realidad, lo que se debe buscar es que el público, el emprendedor, realmente entienda y tenga la información que realmente le interesa. Entonces, yo empecé a hacer una especie de reels o carrusel en el cual resumía la norma en concreto y, en realidad, ya desde el 2020 esto ha ido creciendo y pues a la fecha también tengo un blog de Instagram que se llama Dosis Legal_P, que justamente también publico este tipo de contenido. Mira qué interesante, porque de verdad lo que tú comentas, ¿no? Muchas veces los emprendedores nos alejamos, huimos de esta parte legal, ¿no? De la normativa, porque nos resulta complicada de entender, ¿no? Te ponen algunos términos que tú dices, ¿qué es esto? No entiendo nada, por favor, alguien resúmame el capítulo para poder saber de qué trata, ¿no? Así que me parece súper chévere. Vamos a ir por partes para que la gente que nos está escuchando pueda como organizarse un poco. Sabemos aquí que todos los emprendedores cuando iniciamos creamos marcas, ¿no? Y muchas veces el error que yo he visto cuando he asesorado a emprendedores o cuando he conversado con ellos es que las personas se mandan a crear sus marcas, hacer todo el branding, todo el diseño, imprimir sus empaques, empiezan a vender y todo, y de pronto, cuando ya se dan cuenta que han crecido, ¿no? Y que, oye, ¿sabes qué? Quiero entrar a un centro comercial o quiero vender mi marca o hacer una franquicia o lo que sea, no han registrado su marca. Entonces, literalmente, el nombre de su negocio no les pertenece. Y yo, por eso, cada vez que hablo con un emprendedor es como, oye, antes de decidir si ese se va a ser el nombre, lo primero que tienes que hacer es ir a ver si está disponible, ¿no? Sí, es muy importante. Y cuéntame un poco sobre este proceso. ¿Qué consejos, tips, truquitos le puedes dar a las personas para que nos están escuchando? Bien, en realidad considero que el principal paso en lo que corresponde a la formalidad
sería el registro de marca. Porque como tú bien lo has mencionado, muchos emprendedores priorizan el aspecto comercial, lo cual no está mal, sino es correcto el invertir en su community manager, en publicidad. Sin embargo, los aspectos legales siempre es lo último. Hasta que ocurre una contingencia y ya se dan cuenta que deben recurrir a un abogado. Pero lo cierto es que deben de también mapear el aspecto legal. Y justamente en el registro de marca lo puedo decir que 3 aspectos claves. Okay. Bien. El primero es la parte creativa, que justamente es elegir un nombre. Este nombre tiene que ser algo fácil de pronunciar, no tiene que ser un nombre descriptivo, ni tampoco un nombre tan largo, ¿no? También la marca que elijas, lo cierto es que te tiene que evocar una idea de cuál es el producto o servicio que estás vendiendo. De todas maneras. Ajá. Entonces, ya teniendo este nombre, el siguiente paso sería hacer la búsqueda de antecedentes. Ok. Ajá. El Indecopy tiene una plataforma dirigida a emprendedores en la cual de forma gratuita hace esta búsqueda fonética y figurativa para determinar si la marca es viable. Es decir, hasta este momento no hemos pagado ningún tipo de tasa ni hemos iniciado ningún trámite administrativo. Eso es importante porque a veces muchos se arriesgan y de frente quieren ya pagar e iniciar, pero no hacen esa búsqueda. Y yo tengo una pregunta. La búsqueda fonética y figurativa, que muchas veces te dicen cuál es la diferencia. Tú respóndelo porque eres el experto. Bien. La fonética viene a ser la denominación propiamente y la figurativa es sobre el logotipo. Ok, entonces una es simplemente nombre, cómo se escribe y cómo suena. Así es. Y el otro ya es cómo se ve a nivel de branding, tu logotipo. Logo, con tu isotipo, así con es. todo lo que tenga ya. Correcto. Okay, perfecto. Entonces tú haces una primera búsqueda, te metes a la web esta de Indecopy y dices, a ver, voy a buscar mi nombre, pero para esto tú tienes que buscar clases, ¿cierto? Correcto, ese es un punto importante también. En el sistema de marcas, justamente de acuerdo a la actividad económica que tú te dedicas, te vas a encontrar en una clase. Exacto. Por ejemplo, si yo soy un emprendedor que me dedico al rubro textil, a prendas, me encontraré en la clase 25. Okay. Si yo desarrollo software, me encontraré en la clase 9. Entonces, de acuerdo a la actividad económica que yo desarrolle, voy a estar en una determinada clase. Y justamente la búsqueda que se va a realizar es en esa clase determinada. Y de esta búsqueda, ¿no?, fonética y figurativa, si es que el Indecopy nos dice está bien, es viable, entonces recién inicias el procedimiento. Y ojo, no es que voy a iniciar el trámite de acá a un mes o de acá a medio año, no, sino es que de manera inmediata inicio el procedimiento. Porque todos los días se otorgan marcas, se registra, ingresan nuevas solicitudes y la búsqueda que te hicieron en una determinada fecha ya no va a ser igual que dentro de 6 meses. Definitivamente va a cambiar la situación. ¿Cuántas solicitudes de marcas nuevas tienen al día? En realidad, la Dirección de Signos Distintivos de Indecopy maneja una gran carga laboral y el tema es que en cifras lo cierto es que a razón de la pandemia esto ha ido en aumento. Hay más emprendimientos. Hay más emprendimientos, ajá. Y justo también, hablando ya del tema del pago y de tasas, le quería compartir un dato que es poco aún conocido. Es que el Indecopy, con la finalidad de promover el registro de marcas, ha ofrecido el 25% de descuento en la tasa para pequeñas y microempresas. Ok, o sea, emprendedores que están empezando exacto. tienen descuento. La tasa es de 534.99 por cada registro de marca. Pero eso es por clase, porque correcto. Ahí eso es importante que los emprendedores también sepan, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo marcas de restaurantes, pero yo no solo estoy registrada en restaurantes como tal, sino que me he registrado en la clase 43 y en la clase 30, ¿no? Que es como productos de alimentos, como si yo mañana quiero salir pues a vender en Wong mis cronuts empacadas, no soy un restaurante, ahí soy un producto, ¿no? De pastelería, de panadería, lo que fuese. Entonces, sí creo que para los emprendedores que ya tienen una visión de a dónde quieren llegar, es súper importante que digan, oye, pero ok, yo puedo tener una marca de ropa, pero ¿qué pasa si de comida? Pero ¿qué pasa si mañana yo quiero que se vuelva mi marca un lifestyle y quiero sacar polos, gorras y hacerlo más grande? Pues estaría bueno que también evalúes registrar tu marca en todas las clases donde te ves compitiendo, a un futuro. ¿no? Sí, eso es tener una visión a largo plazo. Y pero son 534.99 la tasa clase. por clase, exacto. Okay.
Pero, como les comentaba, El descuento. con la finalidad de promover el registro de marcas, existe un descuento del 25%, lo que sería aproximadamente 401 soles lo que se pagaría, siempre y cuando cumplas con dos requisitos. Primero, tener tu RUC activo y habido, y el segundo requisito es que tengas tu certificado del REMIP. Y pregunta, ¿tiene que ser sí o sí a nombre de empresa o puede ser a nombre de persona natural? Eso también a veces se cree mucho de que las empresas nomás pueden registrar marcas, pero lo cierto es que persona natural y persona jurídica, empresas pueden registrar sus marcas. Entonces tú, cuando dices tu RUC, es tu RUC como persona natural. En este caso, el beneficio está orientado justamente a pequeñas y microempresas. Es decir, ya, por eso persona RUC 20. jurídica. Ajá, okay. Correcto. Pero también, si quieres ir como persona natural, lo puedes hacer con tu DNI. Claro, no hay problema. En ese aspecto también podrías hacer el trámite por el conducto regular, pero siempre siguiendo las recomendaciones. Ok, perfecto. Y cuéntame, ¿qué datos o qué consejos o tips le puedes dar tú a las personas para cuando empiezan este proceso de registro? O sea, ¿cómo se pueden hacer más sencilla la vida, por así decirlo? Principalmente, creo que el Indecopi actualmente está teniendo un rol bastante activo en asesorar emprendimientos. Lo cierto es que el trámite antes era pues alrededor de 6 meses y a la fecha el trámite de registro de marca dura 45 días hábiles, que sería 2 meses y medio, si es un trámite de registro normal. Es bastante rápido, lo cierto. Y aparte se hacen ese tipo de campañas para seguir difundiendo, promocionando el registro de marca. Y lo interesante, yo me acuerdo que cuando registré King Cronuts hace 8 años, 9 años, era pues todo presencial, ir con tu expediente, Claro. Indecopi, luego tenías que ir a hacer tu publicación, El ¿no? peruano. El peruano, Claro. era todo un tramitazo sacar una marca y registrarla, pero ahora, cuando sacamos Trippers, fue todo virtual, todo digital, todo por internet, el pago con pagalo.pe, Sí. literal, un asesor ayudándote en el paso a paso, Sí, ¿no? es cierto. Y todo fue muy rápido y me llegó mi registro de propiedad intelectual por correo. Ajá. Sí, entonces lo imprimí y creo que esto es algo súper importante que todos los emprendedores deben de hacer, sobre todo si le ven un futuro interesante a su marca, ¿no? Sí, por ejemplo, es un buen punto lo que mencionas y el único pago que va a hacer el emprendedor va a ser la tasa de registro de marca. Porque antes, justamente la publicación era en el diario oficial del peruano, tenía que el propio emprendedor ir al peruano a decir públicalo y de acuerdo al espacio que ocupaba en el diario tenías que pagar, es decir, aproximadamente 300 a 400 soles adicional. Sí. Y lo cierto es que, bueno, ya se ha digitalizado los procedimientos y en realidad el trámite los puedes presentar por la mesa de partes virtual, también la consulta de marca, todo es virtual y hasta el mismo pago lo puedes hacer por el pagalo.pe. Y te responden súper rápido la es consulta. rápido. Sí, es cierto, por correo Sí. electrónico también, Sí. así que no hay excusas ahora para poder registrar tu marca. ¿Y cuánto tiempo dura tu marca? Y de ahí, ¿cómo la renuevas? Bien, el registro de marca dura 10 años, bien, y estas son renovables. La puedes renovar 6 meses antes de que cumple ese plazo o hasta 6 meses después que cumpla. Y si no, ¿la liberan? Claro, la marca ya pasa a ser ya de dominio público, digamos. ¡Ay, me muero! Ajá. King Cronuts, estoy sacando Pero, la cuenta. Claro, pero lo cierto es que tienes esa posibilidad de renovarla y también, pues, no basta con el registro, ojo. Lo cierto es que cuando tengas ya la marca otorgada, también es bueno que puedas hacer la vigilancia de tu marca con la finalidad de determinar si es que alguien en el mercado o en tu sector está utilizando el nombre que tanto te ha costado tener. Eso también es importante. Eso? Hay algunos servicios que ofrecen estudios de abogados o también el mismo emprendedor puede cada cierto tiempo consultar por la página web de Indecopi. En realidad coloca el nombre de su marca y por ahí podría ver si es que hay alguna solicitud o una marca que se ha otorgado o que está en proceso de publicación, podría observar con la finalidad, si es que está en trámite, se opone a ese registro para que Indecopi lo tenga en consideración ese argumento y finalmente no lo otorgue. Pero sí, es importante el tema de vigilar su marca y más que todo porque se podrían aprovechar de la reputación que has podido generar en el mercado. Pero claro, sí, para tener una marca que sea más competitiva, más sí, rápido. Entonces sí, ojo también con eso. No basta con ya tengo el registro y se acabó, sino es que también hay que ver Qué interesante. si es que terceras personas por ahí no están copiando tu marca y lo cierto es que si un tercero está copiando, entonces
como tú ya eres titular, tienes ese derecho que te ha otorgado el Estado, ya puedes denunciar porque te están copiando tu marca, estarían infringiendo tus derechos. Ok. Oye, buen tip, buen tip. Nunca he vigilado. Debería empezar a hacerlo. Y a ver, ya vimos el tema de registro de marca, de propiedad intelectual, pero hay todo un sinfín de cosas importantes Sí. a la hora de protección al consumidor, ¿no? Sí, sí. Cómo se utilizan las bases de datos, qué puedes preguntar y qué no, y pedir y cómo, ¿no? En tu página web, y hoy por hoy que todo es tan digital, Eso. Cuéntanos un poco cosas importantes que los emprendedores quizás no tengan muy en mente y que, oye, le estoy fregando por acá, ¿no? Y debería hacerlo de tal y tal manera. Claro. Bien, si tienes una página web, en realidad un aspecto importante es primero propiedad intelectual, el cual ya le hemos hablado, pero también lo que corresponde a protección al consumidor. Bien, en la medida que ofrezcas productos o servicios en tu página web, debes de tener tu libro de reclamaciones en tu web. Sí, ¿Ya? virtual. Con la finalidad de que nuestro cliente o nuestro consumidor pueda colocar su disconformidad sobre el producto o servicio que se le ha brindado. Pero también como emprendedores o como empresarios, no hay que verlo como un aspecto negativo, ¿no? A veces ves como un aspecto negativo, me han puesto un reclamo o una queja, pero hay que verlo desde el aspecto positivo, porque es algo que te está diciendo tu cliente que puedes mejorar. Verlo desde ese campo. Y también dentro de las obligaciones, aparte de tener tu libro de reclamaciones en tu web, es que debes responder dentro del plazo de 15 días. Eso es justo lo que te iba a preguntar. Uno recibe una queja por un libro de reclamaciones y ¿cuáles son los pasos a seguir? Tienes el plazo de 15 días para poder responder el reclamo y la queja. ¿Al cliente o a Indecopy? Al cliente. Al cliente. Ajá. Tú, como cosa tuya, lo buscas. Ajá, ojo, a ver, aquí no se está iniciando ningún tipo de procedimiento ni denuncia. La finalidad del libro de reclamaciones es que tú como emprendedor, como empresario, logres solucionar el conflicto o el problema con tu propio cliente. Excelente. Sin llegar a Indecopy. Ok. Ajá. Esa es también Entonces, la finalidad. ahí el cliente te deja datos. Te deja la información. Y tú lo contactas. Claro, te deja información como, por ejemplo, qué es lo que ha pasado, ¿no? Te deja también por dónde quiere ser notificado, su correo electrónico y también en concreto qué es lo que está pidiendo. Tal vez la devolución de su dinero, ¿no? En ese sentido, el emprendedor o el empresario tiene que ponerse en contacto dentro del plazo y darle la respuesta. Okay. Lo que se busca en realidad es que puedan llegar a un acuerdo y ambos puedan ser beneficiados y que quede ahí. No llegar a Indecopy, que se inicie una denuncia, un procedimiento que puede terminar en una multa. Y si tú no respondes, el cliente está en derecho de denunciarte, ¿no? Y de ir a Indecopy. Claro, de denunciarte porque no le has respondido dentro del plazo, ¿no? Pero eso también es importante tener en cuenta de cuántos días tienes para poder contestar, ¿no? Claro. Porque a veces nos puede pasar. Y también, en la medida, tratar de resolver el reclamo, la queja que tenga tu cliente en ese momento. No evitar que llegue a mayores. Ok, excelente. Ese es un muy buen dato. Uno, porque hay muchos emprendimientos que no tienen libro de reclamaciones en su web, ¿no? Y asumo que esto es algo que por ley lo tienes que tener. Sí, todos los... ¿Qué te puede pasar si no lo tienes? En realidad, es el tema de la multa. Ese es el riesgo que corren cuando no tienes esos aspectos legales. Es que te pueden sancionar. Un consumidor puede decirle a Indecopy, ¿sabes qué? Tal proveedor no tiene libro de reclamaciones. Entonces, ahí te corres ese riesgo. Ok. Ellos van, se quejan con Indecopy Claro. viene a fiscalizarte y se da cuenta que no tienes y caes en una multa. Te puede caer una multa, Ok, exacto. Excelente. Entonces, clarísimo que si tienes una web, el libro de reclamaciones tiene que estar ahí. Y clarísimo que si es que te dejan una queja, por así decirlo, un reclamo, tienes 15 días para ponerte en contacto con tu cliente y tratar de resolver de manera pacífica las cosas. Exacto, así es. Ok, perfecto. ¿Algún otro tema importante con respecto a la web, a las bases de datos? Otro punto importante, en realidad, es el tema de la información que yo le doy a mi consumidor. En el sentido que yo tengo que darle la información de manera clara, completa, oportuna a mi cliente para que él pueda tomar una adecuada decisión. ¿Qué ocurría? En el año 2020, en realidad, los reclamos fueron en aumento porque justamente los proveedores no cumplían con entregar lo que habían ofrecido dentro del plazo. Evidentemente, por pandemia. Claro, nadie estaba preparado. Claro. Entonces, te decían en una fecha determinada y lo cierto es que se excedían ese plazo. Entonces, en la medida que el proveedor sea transparente con la información sobre el plazo de entrega del producto
o sobre el canal de devolución o sobre el tamaño del producto, porque muchas veces el usuario veía en Instagram la foto y finalmente cuando le llegaba el producto a su casa veía algo totalmente contrario. Es decir, no era el tamaño esperado, no era el color, porque el proveedor le había puesto mucho filtro. Entonces, también como proveedores, darle la información completa, es decir, el precio final. Si es que hay algún aspecto de delivery, algún recargo por ahí, también informarle de manera oportuna. De esa manera, también como proveedores, nos evitamos contingencias, nos evitamos futuras denuncias, si es que yo estoy cumpliendo con entregar la información a mi cliente en mi publicación de forma completa. Okay. Ajá, eso es muy importante. Es el derecho que tienen los usuarios como consumidores en el tema de la información que deben de recibir. Excelente, o sea, 100% veracidad de todo lo que dices, o sea, sí. No tener costos ocultos, dar un tiempo que realmente sepas que puedes cumplir en tiempos de entrega, no maquillar y editar o decorar la foto y que sea como que foto referencial, sino el producto que realmente es. Y cualquier queja de esto también pasaría por Indecopy. Claro, va también el mismo mecanismo en sentido libre de reclamaciones y si es que el consumidor no está de acuerdo, ya acude a Indecopy a colocar su denuncia. Otro punto importante, ya que hablamos de Indecopy o temas de consumidor, son los términos y condiciones. Okay. Ese es un punto en el cual debe estar en tu página web y el usuario, el cliente, antes de hacer la compra, debe aceptar los términos y condiciones. En el mundo real, esto sería lo que se conoce como un contrato, pero en el mundo virtual, esto serían los términos y condiciones, en el sentido que aquí se le va a informar al cliente, ¿sabes qué? Estos son los canales de pago, si es que tienes algún reclamo, debes hacerlo en tal lugar. También sobre el plazo de devolución, o si es que hablamos de prendas, este es el plazo que tienes tú para devolverlo. Entonces, se le informa esos aspectos, cosa que el cliente da su conformidad que ha leído. Claro. Cosa que si pasa algo en adelante, tú tienes ya para cubrirte. Mis términos y condiciones aquí están y tú has aceptado. Entonces, eso también es importante y también como consumidores que leerlos. Lean. Pero claro, yo estoy muy seguro que pocos, o en realidad el abogado que redactó ese documento habrá sido el único que ha leído, pero también debemos como clientes, como consumidores también leer esa información. ¿Y hay algún tema con respecto a la base de datos? O sea, cuando tú entras a una web y te inscribes como cliente, ¿no? Te registras como usuario, ahí también uno tiene que firmar, o sea, poner la casilla de acepto los términos y condiciones. Ajá. ¿Eso qué te permite? ¿Hasta qué punto exploto tus datos en mi empresa? Exacto. En el caso de las empresas deben contar con su política de privacidad de datos personales. Okay. Aquí ya no interviene Indecopy, sino ya hablamos de otra autoridad, que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y que también fiscaliza y si incumples también te puede caer sanción. En principio, lo que debes tener es tu política de privacidad de datos personales en tu página web. Es decir, cuando yo hago una transacción, me sale una especie de checklist en el cual te dice acepta los términos y condiciones, check. Ajá. Luego también acepta el tratamiento de sus datos personales. Ajá. Ahí también el cliente da su autorización y check. Entonces, eso antes de hacer la compra o la transacción. ¿Por qué? Porque lo cierto es que para yo como emprendedor o como empresa poder administrar o tener los datos de mis clientes, debo tener su consentimiento. Si voy a recabar información de mis clientes, debo tener su consentimiento. ¿Y cómo lo obtengo? Justamente es mediante ese checklist en el cual él me autoriza que yo puedo administrar. ¿Y qué pasa? Es que en este documento se detallan aspectos importantes, como por ejemplo, ¿quién va a ser el que va a administrar esta información? Puede ser que el que esté administrando esta información no esté en Perú, sino sea una empresa del extranjero. Entonces, también puede ser otro aspecto, ¿cuál es la finalidad de esa información que yo voy a recabar? Tal vez para aspectos promocionales, publicidad, también se le debe dar ese tipo de información al cliente para que sepa qué hago con sus datos personales. Claro. Y en la medida que yo recabo información de mis clientes, tengo que registrar estos bancos de datos en la autoridad. Eso también es importante. Eso no lo sabía. ¿Cómo es eso? Tienes que registrar, sí, efectivamente. No hay un plazo determinado, ¿no? O una cantidad determinada de datos que debes de recabar, pero toda información relacionada a tus clientes, a tus proveedores, lo cierto es que puedes o debes de registrar estos bancos de datos ante la autoridad. El trámite no es tan complejo, ojo,
Pero sí estoy seguro que realmente muchos también se van a asombrar por lo que estoy comentando, pero es un tema importante y la autoridad fiscaliza esos aspectos de datos personales. En principio, el tema de política de privacidad de datos personales y también el registro de banco de datos. Ah, o sea que tú, cada cuánto tiempo, o no hay un periodo, tienes que ir y decirle, hola, entidad que regula esto, soy King Kronats, esta es mi razón social y esta es mi base de datos. Se puede sugerir un plazo entre 4 a 6 meses, de acuerdo a la información que vayas recabando, claro, entonces ya vas registrando esa información. Y ya que hablamos también sobre temas de consentimiento, un punto importante es el tema del envío de publicidad. Okay. A veces, como emprendedores, enviamos mailing masivos y ni siquiera tenemos el consentimiento del cliente. Ajá. Entonces, lo cierto es que para poder enviar información publicitaria, necesito tener el consentimiento de mi cliente. Que eso ya lo deberías haber marcado en la casillita. Exacto. Cuando me registré por primera vez, acepto recibir promociones y publicidad de la empresa. Tal cual. Entonces, a efectos de evitar algún tipo de sanción por parte de Indecopi, en realidad tienes que tener ese consentimiento, porque el consumidor que no ha brindado su consentimiento y recibe esta publicidad, lo que puede hacer es reportarle al Indecopi, ¿sabes qué? Este proveedor me está contactando por mi celular, me está enviando mensajes, correos, y yo en ningún momento le he autorizado. Entonces, lo reporta e Indecopi te puede iniciar un procedimiento. Indecopi tiene un canal de WhatsApp en el cual los usuarios pueden reportar a aquellos proveedores que le envían publicidad sin su consentimiento. Pero con todas las cosas que marcamos, acepto. Ya en alguno hemos aceptado y ni cuenta nos hemos dado. Puede ser. Pero... Literal, porque todo el planeta tiene tu número, tiene tu correo. A mí me llegan cosas y digo, ¿cuándo en la vida he tenido contacto con esta marca y cómo estoy en su base de datos? Y yo, bueno, no voy a ir a quejarme con Indecopi para que les pongan una sanción, pero lo que hago es, sí me fijo que en la parte de abajo salga como deseo unsubscribe, o sea, quitarme de esta lista. Claro. Y que ya no me vuelvan a llegar, ¿no? Pero creo que eso también es importante en los mailings, tener esa opción de deseo salirme de la base de datos, ¿no? Para que no te sigan acosando. Uh-huh. Igual como consumidores tienen esos derechos para poder rectificar o oponerse o cancelar que ya no esté su nombre o su información en estas bases de datos. También como consumidores se tiene esos derechos, pero lo importante es que también como emprendedores o como proveedores de servicios tengamos esa autorización y recién en base a eso enviar la publicidad correspondiente. Sí, pues. Porque a veces con la finalidad de vender, sí, pues. Y no sé qué tan exitoso sea finalmente, porque no es tu público objetivo. Sí, y el que no te quiere ver y te recibe es como que le caes mal. Generas una mala imagen. ¿De dónde sacó mi teléfono? ¿Por qué que no me moleste? ¿no? Exacto. Sí, entonces, es cierto. Lo ideal sería, o en realidad, tener el consentimiento y esto lo obtienes mediante el checklist justamente de la página web. Excelente. Y cuéntame, ¿qué otros datos que tú que eres abogado y conoces todo esto súper bien son cosas que hayas visto en emprendimientos, que hayas asesorado? No sé, algún problema común que veas en los que se meten, algún tip que tengas, un consejo para ellos adicional. Otro aspecto importante es el aspecto publicitario. Ajá. Por ejemplo, si yo voy a colocar piezas gráficas, debo de tener el sustento. Por ejemplo, si es que me dedico a un tema ambiental, no voy a decir 100% ecoamigable o 100% natural. Porque hay empresas con la finalidad de vender un poco más o de tener una imagen más ambiental, caen en lo que se conoce el greenwash. Uh-huh. Esta mala práctica de venderte como ambientalista, pero es totalmente lo contrario. Entonces, estás cayendo en publicidad engañosa. Así que mucho ojo con esos términos que a veces se utilizan en la publicidad. Por ejemplo, recuerdo en el caso del 2020, había muchas empresas que decían este producto mata el COVID. Es decir, no había ni vacuna, pero ellos ya afirmaban que destruía el COVID. Sí. Entonces, evidentemente, esto induce error a los consumidores y finalmente hacen que puedan terminar comprando por la publicidad.
Y justamente Indecopy ha sancionado ese tipo de situaciones, ¿no? Porque generas o engañas a tu cliente pensando que realmente tiene esos beneficios. Entonces, el primer punto es que tengas ese sustento de lo que estás afirmando realmente si es así y evitar en caer esos términos subjetivos, ¿no? Como 100% natural o 100% seguro, ¿no? Tal vez si vendes o eres una empresa dedicada al servicio de seguridad, 100% seguridad, entonces como que el contexto no se adecua a lo que estás vendiendo, así que mucho cuidado también con ese tipo de afirmaciones. Creo que también es importante considerarlo al momento de hacer la publicidad. Qué interesante, ¿no? Porque todo el mundo usa 100% orgánico, Sí, 100% natural, 100% libre de todo, ¿no? claro, y al final el producto es más dañino de lo que dice, entonces... Sí, porque en verdad tú también compras insumos que no sabes y los usas, que no sabes qué claro, tan ciertos serán de claro. orgánicos y de naturales y de saludables, ¿no? Exacto. Entonces, Ese es un tema interesante. sí, es importante que lo tengan en cuenta en realidad. Es algo que también a veces se descuida, pero también dentro de los aspectos de la formalización, en realidad el tema de publicidad es algo que deben considerar ya cuando el negocio esté en marcha. Ok, Sí. me queda súper claro. Bueno, a mí me parece que ha sido muy completo porque nos has ayudado a ver exactamente el paso a paso, ¿no? Y haciendo una pequeña recapitulación de todo lo que hemos hablado. Paso número 1, vas a sacar una marca. Siempre antes de decidir cuál es la marca, de invertir, haz una búsqueda en Indecopy, tanto fonética y ya cuando tienes el logo figurativa. Así es. Y ni bien sepas que está libre la marca en la categoría que tú quieres, automáticamente procede a registrarla porque en cuestión de días, semanas, meses puede cambiar que ya no esté disponible. Y no basta con que solo la registres, que ahora ya sabemos que todo el trámite se hace de manera 100% virtual y es amigable, es que también te mantengas vigilándola a lo largo del tiempo para ver que no hayan marcas que estén tratando de salir con el mismo nombre, para darte la competencia, etc. Otro punto muy importante que hemos visto es que sí o sí tienes que tener un libro de reclamaciones virtual en tu web y si tienes un establecimiento físico también, porque si lo tienes en tu web, el cliente tiene que tener la posibilidad de quejarse, de poner un reclamo, decir que no está descontento. Y lo que me ha gustado es que el libro de reclamaciones no es una herramienta para meterte en problemas. Lo que busca es que logres gestionar este reclamo directo con tu consumidor y llegar a un acuerdo antes de que el consumidor o el cliente tenga que ir a Indecopy. Entonces sí o sí tienes que tener un libro de reclamaciones virtual. Sí o sí tienes que tener una casilla de acepto mis términos y condiciones, acepto el usuario cómo vas a usar sus datos, ¿no? Para la base de datos, si acepta que le envíes publicidad o no. No basta con que tengan una web donde la gente se registre y ustedes, listo, ya tengo mi base de datos, ahora empiezo a usar y mandar publicidad. Súper importante eso. Otra cosa súper importante es que cuiden los términos con los que se expresan de manera publicitaria, ¿no? O sea, 100% orgánico, 100% natural, 100% artesanal, 100%, no sé, natural. Realmente, ¿no? ¿Qué tan 100% natural es? Y porque eso también puede ser sinónimo de una denuncia. Un tip importante es que la base de datos la tienen que registrar constantemente en La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ya, o sea, no se olviden, no es como que tengo mi base de datos y listo, sino tengo mi base de datos registrada y la Autoridad Nacional de Datos personales. de Datos Personales sabe que la tengo y que la uso. Y tratar de no llegar a ver todas estas cosas cuando ya hubo un problema, ¿no? Porque como dice Juan, es muy clásico que salimos a la venta. Claro, todos tenemos el afán de vender, hacemos nuestra web, pero al primer problema uno nunca sabe. O sea, hay clientes que de verdad se fastidian y quieren ir pues a por todo Sí. y hay otros que son buenísima gente y puede ser, pero basta que te encuentres con un cliente que de verdad, o sea, quiere ir a Indecopy a quejarse de ti porque está muy descontento contigo y tú tienes que tener las herramientas para decir, oye, yo tengo mi libro de reclamaciones, oye, yo le mandé el mensaje a su correo pidiéndole las disculpas del caso Claro. para llegar a un acuerdo y no llegar a una multa que al final te puede traer problemas para tu empresa porque el capital tampoco es ilimitado como para pagar multa tras multa, ¿no? Entonces,
importantísimo que antes de llegar a este problema, ustedes se asesoren previamente y cuando lancen su web tengan ya su libro de reclamaciones, su política de privacidad, sus acuerdos, sus términos y condiciones, absolutamente todo, que al final no cuesta nada, ¿no? Porque te estás protegiendo Exacto. ante estas eventualidades. Hay que verlo como una inversión en realidad, porque la multa que te puede poner Indecopi o la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales son multas bastante elevadas y lo cierto es que si recién estás empezando, eres un emprendimiento, esa multa puede terminando con el emprendimiento prácticamente. Exacto. Imagínate que te pongan una multa de 10.000 soles. Claro. O sea, y tú 10.000 soles es lo que vendes en todo el mes. ¿Cómo pagas eso, no? Exacto. Te termina descapitalizando una multa así por no haberte asesorado desde un inicio. Y más que todo es que la inversión que hagas ya va a ser una inversión segura. Porque si, por ejemplo, priorizas todo en el tema comercial y descartas de momento el registro de marca, prácticamente puede ser que te lleves una mala noticia más adelante al ver que tu marca, tu sueño ha sido registrada por otra persona y prácticamente la inversión cae en saco roto y es en vano. Claro, y se perdió porque vas a tener que invertir para volver a hacer todo otro rebranding y construir de nuevo. Sí. Exacto. Oye, ha sido súper interesante. Oye, muchas de estas cosas... espero que mi página web tenga todo, no, pero sí, porque Giuseppe, que es nuestro proveedor de todo este tema, es súper estricto con las políticas y aparece todo ahí, pero me parece información muy, muy valiosa. Así que te agradezco mucho gracias, por tu tiempo acá, Juan. De verdad, ha sido bien, bien chévere. Lo que más me gustó de Juan es que yo hasta ahora, en todos estos 40 y pico episodios, siempre he invitado a conocidos, amigos, ¿no? Y por primera vez estaba, revisando mi LinkedIn y me meto y veo un mensaje. Y veo que era Juan que hizo su presentación personal, pero así que me convenció y dijo, me encantaría ser parte de Mentores Emprendedores. Y yo, aquí estás. Vente a grabar un episodio y nos pusimos en contacto y grabamos. Así que si acá alguien que nos está escuchando también siente que tiene información valiosa para compartir con la comunidad, escríbanme por LinkedIn y yo encantado de evaluar qué temas podríamos hablar. No todo tiene que ser mis amigos o conocidos. Y nada, nuevamente agradecerte por este espacio, agradecerles a todos ustedes que han llegado hasta esta parte del episodio. De hecho, espero muchísimo que la información les haya servido. Recomiendo seguir a... Juan, en tus redes. En Instagram como dosislegal_pe y también en LinkedIn también como Juan Ñahue. Perfecto, para que cualquier cosa que necesiten asesoría, siempre me preguntan, Jimena, ¿por dónde empiezo para registrar mi marca por Indecopi? Jimena, ¿a quién busco? Ya, vayan donde Juan, que él es el especialista en eso. Y nada, agradecerles por haber escuchado hasta aquí. Espero que la información les haya servido. No se olviden de compartir este episodio con las personas que les puede interesar. Obviamente de suscribirse al canal para estar al tanto de todos los episodios que salen cada lunes. Y no me puedo ir sin agradecer a todos los sponsors que hacen este podcast posible. Estamos por cumplir 1 año de podcast, no lo puedo creer. Y han sido nuestros aliados desde el inicio. Sumato Brands con la producción, junto a Esteban B Films con los equipos. Como ustedes saben y ustedes han visto los que son desde el inicio, esta producción solo mejora y va creciendo. Y Comunal, que apostó por nosotros desde el día 1, nos da estos espacios maravillosos. ¿Qué tal te parece el espacio? Está bonito. Está bonito, ¿no? Está chévere. Así que agradecerle a Comunal, a Sumato y a Esteban por hacer esto posible y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.